Bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es el tema de hilos en Java, que ya empezamos a ver la diferente forma de hacer la concurrencia, digamos. Hoy vamos a ver la primera, que básicamente la podríamos dividir en dos partes, porque la vamos a ver también la semana que viene, y después hay otras dos formas que la vamos a ver después en las siguientes clases. Entonces, fíjense que acá, este dibujito que le había puesto al principio, ¿cuál era la idea, digamos? Nosotros tenemos acá esto que van a hacer ustedes, que es armar cuáles son los procesos de usuario que ustedes quieren colocar en cada uno de los hilos. Después el planificador de hilo de Java, dentro del sistema operativo, va a planificar en qué procesador lo va a distribuir. Y después, en forma real, digamos, el planificador de hilo va a ejecutar en qué núcleo se va a correr cada uno de ellos. ¿Digamos? Ustedes no tienen control acá del planificador de hilo en Java y no le pueden decir a ustedes, yo quiero que salga por este proceso se ejecute por el núcleo 2 o el núcleo 3, ¿no? Ahora vamos a ver de qué forma se trabaja con los hilos. Entonces, en el esquema tradicional, esto habíamos visto en la clase pasada, teníamos una sola computadora, un único procesador y una sola instrucción, y podían haber varios procesos concurrentes. Imagínense que antes las tareas que se hacían eran muy sencillas, digamos, pero igual tenía que simular que se trabajaba de forma concurrente, por más que había un solo procesador, digamos. Esto se lograba con algunas técnicas especiales para simular la multi-ejecución, que creo que lo vimos la semana pasada o la anterior, que era lo que se llamaba sistema operativo multitarea. Los sistemas operativos multitarea daban la sensación de que se estaban ejecutando varias tareas al mismo tiempo, pero en realidad como eran tareas tan sencillas, digamos, se podían ejecutar una a continuación de otra, pero el usuario creía, digamos, que el sistema era concurrente. Sin embargo, era multitarea. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre multitarea y concurrencia, no? No, profe. La multitarea era, por ejemplo, cuando ustedes tenían, no sé, en un solo procesador con un solo núcleo, con un Windows 3.11, por ejemplo, un Windows viejo, digamos, pero no se ejecutaba concurrentemente porque no tenían varios núcleos para ejecutarse, era multitarea, digamos. Le daba la sensación de que se ejecutaban simultáneamente, pero en realidad se ejecutaba una instrucción detrás de la otra. Esos eran los sistemas operativos multitarea. Hoy en día, digamos, los sistemas operativos, ya sea Windows, Linux, en las versiones actuales, digamos, son todo multiprocesamiento, o sea que yo puedo dar varias tareas y cada una tarea va a ocupar cada uno de los procesadores que el sistema operativo determine en cada instante. ¿Estamos? Algo, algo acotado, digamos, es lo que vamos a hacer nosotros ahora con el manejador de hilo de Java, donde vamos a probar de lanzar varias tareas, digamos, pero van a ver que no se llegan a ocupar todos los núcleos que yo tenga en el procesador. Eso ya lo vamos a ver a continuación, digamos, cuando hagamos alguna simulación. Pero se entiende más o menos cuál es la diferencia entre multitarea y multiprocesamiento, chicos. Sí, profe. Bueno, entonces, la multitarea es ustedes creen que se están ejecutando varios procesos al mismo tiempo, pero en realidad se realiza uno detrás del otro, digamos. Lo que pasa es que se hace tan rápido que ustedes creen que se están haciendo todo al mismo tiempo, cuando en realidad no se hace, digamos. Existen procesadores hoy de varios núcleos, esto es capaz que ya está viejo, digamos, porque puede ser de un núcleo, de 2, de 4, de 8, de 10, de 12, de 32, de Xeon, creo que, no, creo que hay de 64, me parece. ¿Cómo saben ustedes cuántos procesadores tiene el núcleo? Y lo único que deberían hacer, por lo menos en Windows, es entrar al administrador de tareas. ¿Se ve acá el administrador de tareas? ¿Lo están viendo? Sí, Bueno, ¿cuántos núcleos hay reales? 6. No, Dije 6, profe. uno, porque hay un solo núcleo, digamos, hay un solo procesador real ahí adentro. O sea, tengo un solo socket, digamos, donde tengo mi procesador. Dentro del mismo tengo, piensen, ¿cuántos núcleos tengo dentro de ese socket o dentro de ese procesador?
6. 6. ¿Estamos? Y dentro de cada uno de esos núcleos, ¿cuántos procesadores lógicos tengo? 12. 12. Este es un Ryzen 5, creo que. A ver. Bueno, no importa, es un Ryzen 5. Ahí está, Ryzen 5, 5600, digamos. O sea que en realidad tengo 12 procesadores lógicos donde yo podría disparar cada una de las tareas. Si ustedes cambian acá el gráfico y ponen a ver los procesadores lógicos, van a ver que, no sé, tienen los 12 procesadores lógicos, digamos, pero no todos se ocupan al mismo tiempo, ¿sí? O se ocupan de la misma manera, o se ocupan. No, no se ocupan de la misma manera. Fíjense, en el 1, pongamos que le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. El 10 sería el que menos se ocupa, y el 1, en este caso, sería uno de los que más, de los que más se ocupa en este momento. Entonces, esto nosotros lo podemos administrar de cierta forma con el manejador de hilos de Java, con la concurrencia que hagamos, digamos, pero tenemos que administrarlo a través de estos hilos o tareas, ¿estamos? Profe, Sí, ¿qué es un hilo? ahora vamos a ver. Es que ahora la siguiente diapositiva es la definición de hilos, procesos, pero vamos por partes. Fíjense que la multitarea y los multihilos implican una serie de problemas como el acceso a ciertas instrucciones o regiones críticas. ¿Se acuerdan que las regiones críticas es lo que habíamos visto la semana pasada? ¿Recuerdan o no? Sí, profe. ¿Qué era la región Sí. crítica? Es esto que está pintado con marrón o naranja. ¿Qué era una región crítica? El área donde las variables se comparten entre distintos procesos. En realidad en todo el programa se comparte, digamos, todas las variables, digamos, pero las regiones críticas son aquellas porciones de código en particular donde tengo que sincronizar, digamos, que esas variables, digamos, no se solapen, o el valor de esa variable no se solapen, o no se sobreescriban, ¿estamos? Entonces, fíjense que acá la que tengo todo mi programa, pero solamente tengo una porción que es mi región crítica. Yo podría poner como que todo el programa es región crítica, pero no es conveniente, digamos. Solamente tengo que definir cuál es la porción que yo quiero para mi región crítica, ¿estamos? Y que sería en aquel lugar donde esas variables, digamos, no quiero que se solapen o se sobrescriban. Entonces, a la pregunta que hace su compañero recién, digamos, tenemos, lo primero que ustedes pueden hacer es un programa, que es lo que hacen cuando ustedes escriben, y fíjense en que el programa es estático, ¿estamos? Un programa, ¿qué extensión tiene Java? Class y compilado, digamos. Sería el punto Java que ustedes escriban, digamos. Fíjense en que después yo tengo proceso, dice que un proceso es un programa en ejecución, o sea, el programa es lo que ustedes escriben, y cuando el programa es que es estático, ustedes lo compilan y lo ejecutan, deja de ser un programa y se transforma en un proceso, digamos. Yo en la memoria de mi computadora puedo tener de uno a varios procesos, digamos. ¿Lo ven? Ahora dice, el proceso es algo que es dinámico. Esta es una pregunta que a veces le hacen en el final o en el coloquio o cuando van a hacer en el coloquio o en la exposición final, digamos. ¿Qué diferencia hay entre un programa y un proceso? Proceso en programa de ejecución. Y es dinámico. Mientras que el programa es lo que ustedes escriben y es estático, digamos, estas instrucciones que ustedes escriben son totalmente estáticas, digamos, cuando ustedes las graban. Ahora, ¿cómo es acá la relación, fíjense, de hilo con un proceso? Un hilo Que está son dentro parte de un de, proceso, o un proceso puede tener varios hilos. un proceso, puede tener varios. Un proceso puede tener varios hilos, digamos. Entonces, esto que están acá con círculo es lo que lo que ustedes van a programar, digamos, que van a hacer cada uno de los hilos. ¿Estamos? Fíjense, ahora viene la definición de hilo. Dice, un hilo es parte de un proceso, eso es lo que me dijeron recién,
que tiene que tiene variables locales propias y comparte la memoria con los restos de hilos del mismo proceso. O sea que si yo acá tengo una variable X dentro de este hilo 1, podría compartirlo con este hilo 2, a esa variable X. Sí, Sí, pero podría compartirlo con otra variable X de otro hilo de otro proceso, o tiene que ser del mismo, del mismo. tiene que ser del mismo. ¿No? Entonces, ese es un hilo, es parte de un proceso que tiene variables locales propias y comparte la memoria con el resto de los hilos de proceso. La programación de aplicaciones puede ser compleja. Los multihilos se ejecutan en lugar de multiprocesos por la rapidez de ejecución, porque es mucho más conveniente tener eh, muchos hilos, digamos, y ustedes manejar esos hilos, digamos, a manejar multiprocesos, digamos, y lanzar varios procesos al mismo tiempo, digamos. El multihilo es mucho más eficiente en el manejo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es crear algunos pequeños hilos e ir haciendo algunas pruebas como para que ustedes vean, digamos. Pero básicamente lo que ustedes van a trabajar ahora es con la definición de hilos, digamos. Cuando vayan a hacer los trabajos, las simulaciones, lo que tienen que ver es qué hilos van a definir, digamos, para cada uno de los procesos. El proceso sería la tarea que nosotros le vayamos a dar, por ejemplo, hacer una simulación de un supermercado, hacer la simulación, no sé, del ingreso o salida del estacionamiento. Ese sería el problema grande que le damos nosotros, sería el proceso y cada uno de los y cada uno de los cada una de las partes de ese proceso son los hilos que ustedes van a tener que definir, ¿estamos? Ahora hay varias maneras de definir los hilos, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora en la materia. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Profe, Sí. usted dijo, no sé si es correcto, que un hilo de un proceso uno no puede mezclarse con otro hilo de otro proceso. No, ¿O era se puede mezclar con otro hilo del mismo proceso, no se puede mezclar con otro hilo de otro proceso. Cuenta que este sea un proceso A y proceso B, la variable, digamos, de este hilo no se puede mezclar con la variable del hilo del otro proceso. Sí, con la misma variable del mismo proceso, de otro hilo del mismo proceso. Profe, ¿los procesos se ejecutan de forma paralela o solamente concurrente? En realidad nosotros vamos a trabajar, fíjense que toda la programación que vamos a hacer ahora va a ser siempre multihilos, digamos. O sea, vamos a trabajar con muchos hilos dentro de un solo proceso grande, digamos. Sí se podría llegar a trabajar con varios procesos también concurrentemente, pero es complicar, digamos, porque tendríamos muchos procesos corriendo al mismo tiempo y van a ver que eso no puede no ser conveniente, digamos. Ahora vamos a ver al final de la clase vamos a ver algunas simulaciones como para que eso le quede claro, digamos. Pero lo que ustedes se tienen que dar cuenta, digamos, es que el problema que nosotros le vamos a dar, ese problema es el proceso, digamos, que ustedes tienen que codificar, digamos. Y dentro de ese proceso, ustedes tienen que definir los hilos que van a trabajar para cada uno de esos procesos. No van a tener muchos procesos corriendo, digamos, en las simulaciones que nosotros le vamos a dar. Digamos, es siempre, como le dice la teoría, es siempre más eficiente, digamos, trabajar con muchos hilos que trabajar con muchos procesos. No sé si eso lo responde. Profe, ¿Ah? ¿se puede hacer para que los hilos sean de ejecución paralela en vez de concurrente o no? No sé, ¿qué le llamas paralela? Porque paralelo no es lo mismo que concurrente, Sí. por eso. Porque concurrente hace un proceso, hace un hilo uno, luego hace el otro y así va intercalando. Ahora En vamos a cambio, ver que paralelo y lo da al mismo en tiempo. las simulaciones que vamos a hacer ahora, digamos, van a ver que los hilos van a ser paralelos, digamos, va a ser de forma concurrente y van a lanzar, se van a ejecutar paralelamente, digamos, en varios hilos, o en los núcleos que estén disponibles, digamos. Todas las simulaciones que van a ver ahora, que sería con, pero en compilación justa, van a ser todas concurrentes, digamos, van a utilizar la máxima cantidad de hilos que puedan, digamos, pero siempre con un solo proceso. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? profe, cuando usted dice que se sincronizan, ¿está diciendo que se ejecutan al mismo tiempo o algo así?
No, que se sincroniza significa que si yo tengo una variable X como o cuenta, que no sé, no creo cómo lo trabajan ustedes en la práctica. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el caso del ingreso, el ingreso de los jardines era un contador que ustedes tenían, que no se tenía que sobreescribir, digamos, cuando salía uno se sumaba, o se restaba y cuando ingresaba uno se sumaba, ¿se acuerdan? Bueno, esa variable, a eso le llamamos sincronización, digamos, a las variables o al proceso que ustedes tienen que cuidar para poder trabajar con su región crítica. En Java es fácil de ver eso porque en Java ya hay un método que se llama synchronizer que le va a permitir hacer eso, digamos, que le va a permitir definir cuál va a ser su región crítica para cada caso. Pero bueno, tenemos que avanzar con la teoría para poder ver eso. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Igual ya van a ver que vamos a ver algunos ejemplos y ahí les va a quedar más claro, digamos. Hay tres formas básicamente de implementar la concurrencia en Java, aunque en realidad la primera forma la podemos trabajar, la podemos partir en dos, digamos. Por eso es que la primera forma, que es esta herencia con TREAD, vamos a dar hoy la forma básica, digamos, y la clase que viene vamos a dar otra forma, que es con White y Notify, pero formarían todo parte de la primera, digamos. La primera forma entonces de implementar concurrencia es herencia con TREAD. Fíjense en este ejemplo, dice. Public class hilo herencia que hereda de TREAD. El extend, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le indica? Que la clase, que la clase hilo herencia ¿La clase hilo herencia qué cosa? No se entendió. Hereda los métodos de la clase TREAD, ¿no? Hereda los métodos de la clase TREAD. Y entonces, fíjense, tiene el programa principal y tengo hilo, que es de tipo hilo herencia. Bueno, esa es una nueva instancia. Y luego hace set name y luego le pone hilo start. ¿Qué es lo que hará el start? ¿Qué es lo que imaginan que hará el start? y arranca el hilo. Arranca o inicia el hilo, digamos. Fíjense en que lo que hace el start inicia el hilo de del método room. Entonces, lo que está acá con room es lo que va a hacer en forma, lo que va a disparar dentro del hilo, digamos. ¿Qué es lo que hace acá dentro del hilo? Imprime. Solamente imprime el famoso hola mundo, digamos. Este sería el ejemplo más básico que ustedes podrían encontrar. Si yo lo corro a esto, ¿cómo se llamaba el método? Con la clase. Creo que era hilo herencia. Está en Hilo herencia. hilo start. Ese, profe. Bueno, lo pueden ver ahí, ¿no? Sin problema, ¿no? La pantalla. Sí. Si yo Sí, lo profe. corro, lo único que hace es lanzó todo lo que está acá dentro del método room dentro de un hilo. Para que acá es tan sencillo que fue y acabó, digamos. No terminó, no hizo nada más, digamos. Esa es la primera forma, digamos, de hacer, de implementar la concurrencia. Ahora, ¿cuál es el problema de que se herede de una clase TREAD? Porque ya al heredar de la clase TREAD, bueno, ahora ya lo vamos a desarrollar después en la siguiente presentación, pero al heredar, digamos, ya hereda todos los métodos, entonces eh, ya podemos implementar, digamos. Pero ¿cuál es el problema de heredar de una clase? Que tenés métodos que no usas. ¿Cómo que tengo métodos que no uso? Claro, porque vos no a veces vos heredás, pero o sobreescribir métodos que son importantes o tener datos que son irrelevantes para el proceso. Sí, ese puede ser un problema, digamos. En realidad el problema más grande que hay es que si yo armara como un gráfico de herencia, digamos que una clase herede de otra, acá al poner que esa clase herede de TREAD, ¿se acuerdan que yo puedo tener que una clase hereda de varias clases en Java? Eh, No, No, No. no. Entonces, ese es un problema, digamos. Y para solucionar eso, aparece el segundo método, la segunda forma, digamos, que es con Runable.
al utilizar la interfaz Runable, yo podía armar mi gráfico de herencia, es muy parecido, digamos, a la primera forma, ya lo vamos a ver, creo que dentro de 2 clases. Y fíjense en que hace, es casi idéntico, digamos, porque fíjense, se escribe, dice hilo, runable, implementa, como si estuvieran diciéndole, implementa de esta unidad, que sería algo así como el USRT de Pascal, o algo similar, digamos, o hace el uso de una librería, digamos. Entonces, como al decir que hago uso de esta librería, fíjense en que de vuelta le pongo hilo runable room igual a new runable. Fíjense, esto igual es un ejemplo muy sencillo que ya lo vamos a ver, digamos. Pero fíjense que después tiene hilo de tipo triad, igual a new triad, o sea, estoy armando un nuevo hilo. Igual tengo el método start, pero después sobreescribe con un override. ¿Lo ven aquí al override? Sí, Bueno, este override está sobreescribiendo, digamos. O sea que en definitiva, fíjense que después cuando van a escribir, también tiene que, acá sobreescriben lo que dice el método, el método room y dice, escribe por pantalla, dicto, string, hola mundo. Fíjense que es conveniente utilizar la interfaz Runable cuando se necesita lanzar hilos sueltos, ya van a ver en qué caso le conviene aplicarlo, y cuando usted, ya habíamos visto, eso le dije recién, que no existe la herencia múltiple en Java. Entonces, cuando yo quiero que una clase herede de otra, es conveniente hacerlo con Runable, digamos, en este caso. Entonces, dentro de tareas, tengo 2 formas de hacerlo, digamos, con una herencia con tareas, clase, o utilizando el método Runable, que sería la Profe, segunda forma. ¿Sí? profe, entonces la clase thread, a ver si estoy entendiendo, Sí. es una clase que implementa Runable y cuando hace start No ejecuta implementa su Runable. método run. ¿Sí? Es una clase que ya tiene todos los métodos para que vos ya puedas aplicar No, no, para escribir un hilo. Runable pero es tiene un otra método forma. run, ¿Ah? porque acá yo veo que estás mandando el método run, o sea, sí, un método estás mandando Sí, como parámetro en el constructor, en el thread, sí, que estás mandando una función, podría decir. sí, sí, sí. Pero guíate con este gráfico, fíjate. O sea, para implementar tareas, tenés 2 formas, digamos. La primera es hacer una herencia con tareas, con la clase, así como lo vimos recién. Y la segunda forma es implementar con Runable. La implementación con Runable, este es el ejemplo más sencillo, digamos, pero ya tenemos una clase especial que es solo del tema de Runable, digamos, hoy no vamos a ver este tema, digamos. Si ustedes lo ven esto, cuando yo lo ejecuto a esto, fíjense acá, hilo con Runable, lo ejecuto, fíjense en qué es lo que le dice, cuál es el resultado. imprime por pantalla. Sí, pero ¿qué es lo que imprime por pantalla? Sería la posición de memoria en la que se encuentra. Sí, porque fíjense que le pone, soy el hilo Runable, y le pone lo que tenga el contenido de memoria en este momento, y le pone hola mundo, ¿no? En cambio si ustedes de la otra forma, que era con hilo, Herencia, profe, arriba. hilo herencia, sí. Sí, Fíjense que el resultado le decía, soy un hilo que hereda de tareas, soy un hilo, el mensaje un hilo que hereda de tareas, pero no le pone nada de lo que tiene memoria, ¿no? podrías poner this en vez de getName. ¿En vez de qué? O sea, ahí utiliza un método getName que debe ser de thread Sí, y podríamos utilizar this to string igual que el otro. probemos, vamos para probar. This to string, Sí, probemos. porque getName yo creería que es un método propio de thread. A ver, Soy un hilo que hereda de tareas y le ponen lo que tienen en la memoria. está sobrescrito el to string y acá indica la clase y el nombre de la clase. Pero escuchen, que yo lo que Sí, quiero que ustedes vean, porque esto es lo que ustedes van a practicar este jueves y el jueves que viene, es que hay
tres formas de implementar hilos en Java. La primera es haciendo la herencia con TREA, que sería la más fácil, digamos, y la que vamos a desarrollar ahora. Vamos a ver que hay algunos comandos avanzados, la clase que viene, que es con white y notify, pero es de la misma herencia con TREA, digamos. Y la segunda forma es utilizar Disculpe, Runable, profe. digamos. ¿Que Runable en qué caso lo aplican? ¿O cuándo les combina? Pues es parecido, digamos, porque los dos sobrescriben el método run, digamos. Pero ¿en qué caso aplican Runable? Cuando queremos Cuando hacer la clase herencia depende de múltiple. otra. Cuando quieren hacer herencia de otra clase, o cuando necesito lanzar hilos sueltos, ¿no? Y eso ya lo vamos a probar cuando veamos Runable, digamos en qué caso les conviene lanzar algún hilo suelto. Pero entonces tenemos, hasta ahora, ¿cuántas formas vimos de implementar hilos en Java? Dos. Dos. Igual tiene mucho más desarrollo. Ahora la idea es solamente darle una introducción nada más en esta parte. Y ahora ya vamos a Profe, ver la herencia contraria con ejemplos más complejos, profe, digamos. ¿Sí? en el ejemplo de... a ver. Ron. Profe, disculpe, no entiendo qué son hilos sueltos. ¿Qué sería? ¿Qué son qué? Hilos sueltos. Tendríamos que... Eso quería... ¿Podrías crear otro hilo en el ejemplo del código? Hilo suelto sería que yo dispare acá otro hilo, digamos. Pero yo creo que no es conveniente que veamos eso hasta cuando veamos Runable, digamos. Cuando veamos Runable, ahí vamos a ver algún ejemplo práctico, digamos, de cómo disparar cada uno de los hilos, cuándo me conviene probar uno u otro. Yo creo que ahora no, veamos lo más sencillo ahora que sería herencia contraria, porque de eso van a hacer el práctico esta semana y la semana que viene. Un hilo revuelto sería otro hilo que no va a estar dentro de este proceso, digamos, que ustedes lo podrían utilizar por otra causa, digamos. ¿Se puede crear un hilo dentro del mismo main con el método runable? Sí, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tienen que tener paciencia, no esperan ver todas las formas de la primera clase, digamos. Esto lleva, digamos, por eso toda la segunda cuatrimestre, digamos, es de la forma de implementar. Todo ahora lo que vamos a ver son formas de implementar hilos en Java, digamos, hasta la última clase. Profe, tengo una duda. Sí, ¿Puede estar donde implementa, donde hereda thread? No, hereda, no hereda, sí, thread hereda. sí, ¿Puede avanzar que es la cuestión? sí. ¿Qué tiene? Ahí con respecto a la clase, ¿estaría bien ahí el nombre de la clase? El nombre, puedo decir que es No un tiene nombre que de ser una clase, clase, ¿ya? no tendría que ser una clase main, ¿Cuál clase name? No no entiendo. sabía que ser Este es el name que yo tengo, la digamos, acá clase, definido, no, main, el main del principal. sí, no debería estar en una clase main también, ¿Por qué querés ponerlo en otra clase main? no, porque por lo regular así se construye, ahí como me quedó la duda por cómo creó el objeto y Sí, puede ser que como que declaró la lo que clase, pase, lo que pasa es sí. que yo saco por ahí de algunos autores como para que ustedes vean una forma sencilla de implementar, digamos. Profe, Sí, ¿podríamos hacer una pequeña prueba? sí, sí, pero después que veamos la A teoría, ver, si no estamos recién bien. empezando. Ahora vamos a ver algún ejemplo ya un poco más desarrollado el tema de la herencia contraria, digamos, que es lo que ustedes van a probar ahora. Hasta acá vamos, chicos. Profe, ¿qué hace el método start de hilo, Inicia, del objeto hilo? Yo inicia. creería que ejecuta su método run. ¿Cómo? Yo creería que start ejecuta su método run. Por eso inicia el hilo ejecutando el método run que está acá debajo, digamos. Pero Porque por eso ¿dónde está definido el método start? Porque ahí lo entre, ejecuta y no veo yo que diga que método, ¿dónde define el método start o dónde está definido? entre En tareas, por eso es que no hace falta que yo lo defina, porque ya está acá dentro de tareas.
Este set name, ¿dónde está definido? También en thread. También en tareas, digamos. Son los métodos, el get name, El getName, sí. yo también creería que en thread. Está todo en tareas. Fíjense que ustedes agarran esto, copian y pegan en Java, digamos, y va a funcionar, digamos, y no necesitan más, digamos. Porque ya al decirle que acá hereda de tareas, ¿qué es lo que ustedes pueden heredar de otra clase? Todo su atributo y método. Y los atributos y los métodos. Entonces estoy heredando los métodos para que yo ya pueda trabajar con los hilos. Igual hay una serie de estados que pueden tener los hilos, pero esos son los que vienen en la otra diapositiva. Y ahí vamos a ver los principales métodos, digamos, que incluye. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. Profe, Sí, en el ejemplo del Runable, sí. envías como parámetro el método run. ¿Te podría mandar otro método que no sea run? Sí, hay otro método también que se llama calable, que se utiliza, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase también. Ah, no, yo decía, por ejemplo, thread hilo igual a new thread y hacer otro thread hilo 1 igual a new thread run 1, podría decir. Sí, 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 pero hay un ejemplo ahora, vamos a ver ahí algunos ejemplos al final de esta presentación como para que a ustedes ahí le va a quedar más claro, digamos. Pero terminemos de ver la teoría, Bien. no, si nos quedamos a medias. Bueno, entonces vimos dos formas de implementar hilos en Java, ¿no? La primera forma, ¿cuál era? La primera forma era por herencia y la segunda forma era por hilo. Digo, por interfaz. Por la interfaz Runable. La primera forma de herencia con Thread y la segunda es con Runable, digamos. Y dentro de la primera forma, que es herencia con Thread, hoy vamos a ver, digamos, las instrucciones básicas y la semana que viene vamos a ver algunos métodos más avanzados, digamos, como What y Notify, ¿no? La tercera forma, que no la vamos a desarrollar porque involucra mucho más desarrollo, pero que sí está dentro de, creo que 3 clases, 4 clases, es utilizar objetos de la clase Thread Pool Executor. Esta forma de implementar con Thread Pool Executor es mucho más práctica, digamos, porque ya tiene todo definido, digamos. Y la ventaja que tiene es que yo puedo manejar colas, digamos, de hilos y podría poner y manejar los tiempos, digamos. O sea, yo determino cuándo se va a ejecutar uno o se va a ejecutar otro, digamos. Tiene muchas ventajas. Es un poco más complicado, pero lo vamos a ver después. Esta es la última parte de la materia. ¿Estamos? Entonces, hay 3 formas de implementar hilos en Java, que es lo que vamos a probar, digamos, no vamos a probar, vamos a estudiar en la materia. La primera es herencia con Thread, la segunda es con Runable y la tercera es con el Thread Pool Executor. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a desarrollar la primera. Veamos un ejemplo más sencillo, digamos. Tengo public class, un hilo, crea de tarea. Tengo acá el método room, que me devuelve el nombre del hilo. Y tengo test un hilo, que fíjense en que le dice hilo 1. Hilo 1, ¿qué es? El nombre del hilo. ¿Pero qué es? ¿Un objeto o una clase? Objeto. Es un objeto, estoy instanciando el objeto. Creo que ahí viene lo que decían sus compañeros recién, que ustedes estaban acostumbrados a que el run esté en este método, digamos, en otro método, no en el main o en el principal. Creo que eso había dicho su compañero. Bueno, y lo Sí, largo, eso era, digamos. profe. Después que yo hago eso, dice, bueno, acá le va definiendo. Un hilo es el código que ejecuta un hilo, o sea, esta es la clase que yo estoy creando. Es un hilo, es la instancia de la clase un hilo, que la ejecuta. Tarea tiene un conjunto de métodos, que son los que se heredan. Y tengo un constructor, que el constructor, ¿cómo se escribe el constructor generalmente? El constructor de cualquier clase, ¿cómo se tiene que escribir? El nombre de la clase, profe. Con el mismo nombre. Entonces acá tengo public class, un hilo, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy definiendo qué cosa.
El Ahí constructor. está la clase. La clase, estoy definiendo la clase, un hilo. Y luego dice public, un hilo, ¿qué es lo que está creando ahí? Ese es el constructor, profe. Es el método constructor, ¿no? Y luego tengo el método run que tiene el código con el código con el trabajo que deseo colocar dentro del thread, ¿no? Es el método más importante, obviamente, y en este ejemplo solamente imprime por pantalla el nombre del hilo. Ahora, test un hilo, dice, para que el hilo se ejecute se incluye una clase test un hilo que tiene el método main, que es el principal, digamos, y se crea una instancia del objeto un hilo y se llama su método start, ¿no? El start, ¿qué es lo que hacía el start? Arranca el hilo. Inicia el método run con lo que van a colocar dentro del hilo. El método start hace una serie de procesos e invoca al método run del hilo. Estamos lo que habíamos visto hasta ahora. La terminación dice, cuando termina un hilo, dice, finaliza cuando culmina la ejecución de su método run. O sea, ¿cuándo va a terminar el hilo? Y cuando realiza la última instrucción del método run. O sea, ¿sí? O sea que después que imprime acá el println getName, se lo pasa a un estado muerto. ¿Estamos? Bueno, entonces, veamos, si yo ejecuto esto, que es muy sencillo, acá sería class es un hilo, class es un hilo. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que me imprime? Hilo 1, ¿Por qué me imprime hilo 1? Porque eso está Es el dentro del nombre que run. hubo agregado en el constructor. Porque es lo que estoy mandándole acá, fíjense como parámetro, y es lo que va después a ejecutar hilo 1, hilo 1, ¿No está en un hilo, profe? sí, La última. un hilo, tenés razón, Y abajo en la última. un hilo, ¿estamos? Entonces ahí va y va a devolver el nombre, digamos. Ahora, ¿qué es qué es lo importante, digamos, de esto? Digamos, porque esto es un ejemplo muy básico, digamos. Piensen que lo único que hace es llama al main y el main ejecuta lo que tengo acá, que me saca por pantalla. Lo que es importante es que yo tengo varios estados, que es lo que tengo que empezar a analizar ahora, digamos. Eh, ¿Los estados cuáles son? Bueno, acá le dice, los estados son los que aparecen representados por recuadros. ¿Cuáles son los estados que yo tengo? Nuevo, preparado, bloqueado y muerto. Nuevo, preparado, bloqueado y muerto. Y después tengo métodos. ¿Los métodos qué son? ¿Qué es el método Al en menos la clase? los que se ven ahí permiten que pase de un estado a otro. Lo que permite que pasar de un estado a otro. Por ejemplo, ¿cuáles son los métodos con los cuales yo puedo trabajar? Con run y start. Un start, por ejemplo, para que inicie, con run para que se ejecute y termine. Pero tengo otros métodos, por ejemplo, el delete, el suspend, el while, el resume, el notify, El yield. el yield, sí, tenés razón, no había visto eso. Entonces, el while y el notify lo vamos a probar, lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, digamos. Dice nuevo, lo que me indica el estado de que se ha creado un objeto hilo, pero todavía no se le ha asignado ninguna tarea. O sea que lo creé, pero que hasta ahora no hizo nada. Preparado, dice que el hilo está preparado para ejecutarse, pero el planificador del hilo es que decide si puede hacerlo o no. ¿Por qué el planificador de hilo decide si lo puede hacer o no? ¿Por qué puede Por ahí tener? tienen los núcleos ocupados. Sí, o porque quiere que se haga uno y después el otro. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay formas de concatenar hilos, que un hilo se ejecute primero y después se ejecute otro hilo, por ejemplo. Hay varios métodos, digamos. Tengo en ejecución, una vez que el hilo pueda acceder al tiempo de CPU, el mismo se ejecuta.
eh, bloqueado, dice, el hilo no puede ejecutarse porque espera que ocurra algo. Esto vimos en la clase pasada. ¿Por qué puede? ¿Qué es lo que puede estar esperando? ¿Algún dispositivo de entrada-salida? Puede ser un dispositivo de entrada-salida o que termine otro hilo, digamos. Acuérdense que un hilo, los hilos pueden compartir variables, digamos, entonces hasta que yo no tenga no sé, un semáforo, no va a empezar el otro hilo. Pues, pueden haber varias causas, digamos, para que esté bloqueado. Y muerto dice que el hilo ha finalizado su tarea y ha dejado de existir. Digamos, o sea, se ejecutó el hilo, terminó y se acabó, digamos, ya no se va a ejecutar de nuevo. Proporciona un conjunto de métodos, ahora que dice que permiten controlar el cambio de un hilo de un estado a otro. Por ejemplo, el método YEL dice que puede ceder tiempo de CPU asignado a otro hilo que se ejecuten. Entonces, ¿qué es lo que hace YEL? Le permite el paso a otro hilo que usa el tiempo que le... ¿Y por cuánto? Hasta que termine el YEL del otro proceso. Dice, un hilo puede ceder tiempo de CPU asignado, o sea, el hilo estaba en ese momento y espera a que otro hilo se ejecute, digamos, le dé como que le da prioridad. Dice, el método sleep hace una pausa, fíjense, entonces si ustedes ven acá que dice sleep parámetro de tiempo, el parámetro de tiempo le dice que le pasa el estado bloqueado tantos milisegundos, o sea que si yo le digo que pase sleep 1000, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Una pausa de cuánto? Un segundo. de 1000 milisegundos. ¿Y cuánto es 1000 milisegundos? Un segundo. Un segundo. Un Es segundo. una pausa, digamos. Esto se utiliza mucho, o van a utilizar mucho ustedes en las simulaciones que hagan, porque simula el tiempo, por ejemplo, el tiempo de atención de un cajero, el tiempo, cuando ustedes quieren hacer alguna pausa, supongamos que van a hacer la compra en el supermercado y no es que es instantáneo, sino que ustedes quieren que al elegir el producto, el proceso se demore, digamos, cierta cantidad de tiempo, entonces utilizarán un sleep, digamos. Join, es lo que le mencionaba recién, le dice, permite a un hilo quedar a la espera de que termine un segundo hilo. O sea, si yo pongo join hilo 1 y después le pongo join hilo 2, ¿cuál se lo ejecutará primero? Primero el hilo 1. Y después el hilo 2. Porque yo hago un join, digamos, ¿qué es join? Yo en el método que Bueno, permite, pero va, digo, pero ¿cuál sería la que no traducción hace. en castellano? Unir. Unir. Estoy uniendo los hilos, digamos. Es como que yo le estoy dando una prioridad ahí que le digo, ¿cuál hilo quiero que se ejecute antes que otro, digamos? ¿No? Dice, es obligatorio controlar los métodos join y sleep mediante la excepción interrumpe the exception, digamos. Bueno, en la clase que viene vemos todas las características principales de la excepción, digamos, ahora vamos a ver algún ejemplo muy sencillo, pero básicamente las excepciones son las que me permiten el manejo de errores, digamos. Pero esto lo vamos a ver en la clase que viene. Ahora, veamos otro ejemplo. Dice, public class, un hilo que hereda de tareas. Y tengo public, un hilo, bueno, es lo que ya habíamos visto, digamos, no cambió. Pero acá le cambié, fíjense, tengo class T, dos hilos. Al tener dos hilos, ¿qué es lo que hace en el programa principal? Ejecute esos dos hilos. Pero, ¿cuál ejecuta primero y cuál ejecuta después? El primero el 1, luego el 2. ¿Por qué? Así en ese orden nos inicializa. Primero, Y por el orden de la línea de el estar, ¿qué es lo que hacía? inicializa un hilo. Inicia el método room, digamos, de ese hilo. Ese sería hilo 1.start, ejecutaría esto, digamos, lo que está dentro del método room, y el hilo 2 start haría lo mismo, digamos. Pero luego en el try hace un join. Entonces, ¿para qué me sirvió el join? Para que un hilo espera al otro. Para unir los hilos, digamos. Entonces me está diciendo que primero se haga el 1 y después se haga el 2. Y después al final, bueno, este catch interrumped exception, esto lo vamos a ver ya en detalle en la clase que viene, por ahora lo van a escribir así nomás. Y después hacen, la última instrucción es
que escriban el programa ha finalizado. Si yo borro esto, ¿qué es lo que me debería dar? ¿O qué imaginan ustedes que le debería dar? ¿Cómo, profe? Si yo corro este programa, digamos, ¿qué es lo que debería ejecutar? Mostraría el nombre del hilo 1 y después del hilo 2. Y después, Y el último, el programa finalizado. eso debería ser, entonces veamos, class test, dos hilos, class test, dos hilos, hilo 1, hilo 2 y el programa ha finalizado. ¿No? Es muy sencillo, digamos, pero básicamente lo que les sirve es para que ustedes vean que el estar, bueno, creo que uno de los compañeros lo dijo recién, yo podría lanzar varios métodos room y después indicarle cuál es el hilo que quiero que se ejecute primero. Ahora, acá lo estoy haciendo manualmente, pero ¿qué pasaría si yo esto lo pusiera dentro de un para? ¿Se podría hacer o no? Con un vector de hilos, por ejemplo. Profe, entonces eso Sí, quedaría como algo secuencial. Pero bueno, pero ¿por qué está secuencial? porque nosotros lo establecimos así. Primero se Nosotros ejecuta el hilo establecemos 1 que y sea luego el hilo primero el 2. hilo 1 y después el hilo 2, ¿o no? Así le pusimos otro el orden, ¿o no? Para que se ejecute Sí. cada uno de los hilos. Profe, el interrupt exception, ¿qué significaba? Bueno, la clase que viene vamos a ver todo lo que es manejo de excepciones, ¿no? Pero básicamente el manejo de excepciones es para capturar los errores que yo pueda generar, digamos. No, Este, no, me refería a quién lanza esa excepción, el hilo 1 o el hilo 2 o los dos lo lanzan al mismo tiempo después. es obligatorio que vos lo escribas, digamos, cuando vos colocás esto, fíjate que creo que ahí te dice, cuando vos escribís estos dos métodos, el método join o sleep, tenés obligatoriamente que lanzar una excepción de interrupt exception, digamos. Después vos podrías jugar, digamos, con el valor que te devuelva esta excepción, digamos. Pero si vos tenés un join o un sleep, tenés que utilizar sí o sí esta excepción. Igual, No, pues esa sería la captura, ¿ah? porque, o sea, siempre se va a lanzar esa excepción cuando haya terminado los procesos. Claro, cuando vos tengas un join, un sleep o un sleep, por eso se pone esto obligatorio, controlar los métodos join y sleep con esta excepción, digamos. En este caso no hacemos nada nosotros con esta excepción, digamos, pero sí se pueden hacer cosas, digamos, pueden controlar la salida y pueden desviar el código el resultado del programa, digamos. Pero el manejo de excepciones lo vemos en la clase que viene, digamos, ahora vamos a hacer cosas bien sencillas como para que ustedes hagan la práctica y empiecen a manejar hilo, digamos. Pero primero empezamos de la forma más sencilla y después lo vamos complicando. ¿Pero se entiende o no? Sí, profe. Mm. Después, veamos este ejemplo. Miren, ahora vamos a estar con un ejemplo poniendo más interesante. Tengo la clase contador, donde yo tengo la variable esta contador, que es privada. Eh, Fíjense que le paso n contador como parámetro y pongo contador igual a n contador y me devuelve esa variable. Cuando yo ejecuto, dice la clase contador define la región crítica. ¿Qué era la región crítica? La región crítica era cuando dos procesos interactuaban sobre un mismo valor. Y en este caso, ¿cuál es la región crítica? ¿Cuál creen que va a ser? Set contador. Donde intervenga la variable contador, digamos, yo no quiero que se Sí. sobreescriba, ¿no? Yo tengo un atributo de tipo entero que te inicializa 1 y eso corresponde al setter y getter. Luego dice, la clase hilo contador es el hilo que ejecuta la región crítica. Hilo contador, ¿qué es lo que yo coloco dentro del... ¿cuál es el código que se ejecuta para un hilo? Lo que está dentro de qué método? Del método RON. El método run. Entonces, fíjense acá el método run le dice, trae para J desde 0, de J igual a 0 hasta 10,
que escriba contador, bueno, haga una pausa en cantidad de enter, bueno, setea el valor de contador igual a i más 1 y pone el contador y, bueno, y escribe el valor que quedó, digamos. Luego, se introduce un tiempo de espera con el leap entre la recogida del valor de contador. Bueno, este para que no sea que no sea instantáneo, digamos. No, ustedes no verían, digamos, qué es lo que hace. Y después tengo, acá viene la cuestión, digamos. Yo tengo test hilo contador. ¿Cuántos hilos estoy disparando o lanzando? 2. ¿Y cuáles son? HC 1 y 2. HC1 y HC2, digamos. Que es hilo 1 e hilo 2. Luego, ¿cuál se ejecuta primero? HC1 y luego HC2. HC2. El último valor que debe mostrarse al escribirse, digamos, lo que yo estoy haciendo acá, es 10 por 2 igual a 20, porque va incrementando, digamos, de 10 para el primer hilo y 10 para el segundo hilo, ¿no? Ahora, si yo ejecuto esto, acá es hilo contador, es hilo contador. Fíjense, lanzo el hilo 1, el hilo 2, me tendría que dar como resultado 10 por 2 igual a 20. Si lo ejecuto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Me queda 20 al final o no? No, ¿Por qué? No, 10. ¿Pero por qué me queda 10? Lo vuelvo a ejecutar, aparecen los valores que van mostrando 2, 3, 4, 1, 5, 2. Acuérdense. ¿Cambiaron los valores o no? Sí, siempre cambia. ¿Pero por qué cambia siempre? A porque ver, se ¿puedo, ejecutan puedo ver, acá en concurrentemente. el coso puedo ver la clase contador? Acá, porque en el coso no se puede ver bien. No, en Sí, el editor de código. Es que ahí no se entiende. Está todo muy coso. yo creo que se ve mejor ahí, pero bueno. Bueno, pongamos a ver. A ver, que no, mucho ruido visual. A ver, Pero para, ahí ahí. ¿Cuál es el ahí contador? en sí, el contador. El contador lo único que hace es, hace un set de la variable y pone contador igual a n contador, a la variable que le pasa. Eso no es, un set es muy sencillo. Acá hay los contadores, el Ahí trabajo, digamos. está. Porque fíjate que Claro, ese creo. en hilo contador, ¿qué es lo que hace? Es un contador de tipo contador y luego hace un para desde J de 0 hasta 10 y va seteando el valor de contador que tiene, digamos. Pero ¿cuál es el problema? Que se ejecutan concurrentemente. Se Sí. ejecutan concurrentemente, por eso es que los valores acá van cambiando. ¿Estamos? Entonces, la solución, Pero, profe, ese del join, esa parte no entiendo. Porque supuestamente el join hace que uno se ejecute primero y luego el otro después. pero vos cuando le pones el run, perdón, pero yo hago primero HC1 y HC2 o no. Claro. ¿Y qué es lo que hace el start del HC1? Inicializa el proceso. ¿Y cuál es el proceso? No inicializa, sino que ejecuta el método run. O sea que Claro. lanza los dos, digamos. Lanza los dos, sí, 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 es como vos decís, digamos, primero ejecuta el uno, pero cuando vos lanzas, primero el uno y después el 2, pero cuando vos lanzaste el 1, acá ya se ejecutó, digamos, se ejecutaron ambos al mismo tiempo. Ah, ¿Me entendés o no? ya entendí, ya entendí, ya El start entendí. hace el método run, digamos, lo que pasa es que acá el start lanzó los dos al mismo tiempo. ¿Y el join qué haría en ese caso? Y en este caso me parece que no había nada, porque si lo sacaron, no sé si llegaría a hacer algo, digamos, porque como ya los dos compitieron entre sí, digamos, y lo hace tan rápido, que acá ya te va, eh, no tiene, me parece que no tiene sentido en este caso hacer el join del uno con el 2 para este problema en particular, ¿no?
¿Puedo ver el podría, en el código podría cambiar el orden solamente la parte del start, o sea, HC2 que se ejecute primero arriba, el start, y el HC1 que así como está, lo de abajo que esté, el join que esté como está. ¿Cuál era hilo? Sí, creo que no. Sí. ¿Vos decís que este Ahora, es el primero? sí, eso ponerlo ahí arriba. Ahí está. Ahora dale play. A ver. Igual Y los... se va sobreescribiendo. No, pero ahí arriba, arriba. Arriba de Quiero ver cuál es el primer print que se hace. Arriba. El hilo 2 se ejecuta... Ah, no, el hilo 1. Pero probemos de vuelta. A ver, subí arriba. Y ahora el hilo 2. Es que esto es una compilación Sí. justa. La compilación justa es como cuando vos vas al supermercado, vos vas con tu amigo, digamos. ¿Cuál de los dos entra primero? El que llega primero. El que llega primero. No, entonces acá el John estaría de adorno. Sí. En este caso. Para mí me parece que está de más en este caso. Pero fíjate, mira, lo importante es que sigamos con el ejemplo, porque dice, al ejecutar esto, dice, se aprecia que el resultado no es el esperado. ¿Por qué no es el esperado? Eh, por eso, porque los dos se ejecutan al mismo tiempo sobre una variable compartida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para... ¿Qué es lo que vieron ustedes en la clase pasada que tienen que hacer, digamos, para que esa variable no se ejecute al mismo tiempo? Tengo que Importa la definir, clase semáforo. tengo que definir mi región crítica, y la región crítica, que sería la variable contador que yo tengo aquí, lo puedo resolver utilizando el método synchronizer. Synchronizer es como que ¿se acuerdan que con synchronizer lo que le están diciendo es cuál va a ser su región crítica? Acá le pueden poner el nombre de las variables de la sección crítica, podrían tener varias variables. Entonces, si yo, fíjense acá cuál es la solución. Dentro del try que tenía acá del método room, le puse synchronizer contador. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que solo un hilo a la vez puede manipular esa variable. Solo un hilo a la vez puede manipular esa variable, digamos. Y solamente esa variable contador, digamos. Después fíjense que el código es exactamente el mismo que tenían antes, digamos. No hay diferencia. ¿Lo ven? Porque no hay diferencia, digamos. Solamente le puse un sincronizer contador y ahí definí que todas las instrucciones que estaban dentro del método run estén dentro de ese sincronizer. O sea que cada vez que se llama un sincronizer, cada vez que se haga una operación de escritura o sobreescritura, digamos, esa variable queda sincronizada, digamos. Es como, entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que le puse B para diferenciar acá. No, acá no. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Este try que tengo aquí, lo voy a copiar así como está. ¿Dónde tendría que escribirlo? ¿Dónde tengo que colocar el synchronizer? ¿Cómo? Disculpa. Este synchronizer, ¿dónde lo tengo que escribir? Dentro del método run. ¿Y el método run en qué clase estaba? En la clase thread que extiende de... Vale, Creo que clase estaba acá en hilo contador. hilo contador. Sí, en el hilo contador. Entonces debería venir acá. Fíjense que es lo mismo que estaba antes, solo que le agregué el synchronizer. ¿Lo ven? Es lo mismo, digamos. Profe, Sí, Eclipse no tiene para autoformatear. creo que sí. Fíjense, ahora, ¿qué valor me da? Ahora sí está ordenado. ¿Por qué? Fíjense que ese hilo 2, primero agarra el hilo 2. Bueno, primero porque hace todo el hilo 2 y después pone todo el hilo 1. ¿Por qué? Porque se ejecuta primero el hilo 2 y al último se ejecuta el hilo 1. Sí, pero ¿queda sincronizado o no? Sí, por el synchronizer. Por el synchronizer. El synchronizer, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos monitor?
en la teoría. Sí, Bueno, en muchos libros se considera que el synchronizer es como es un monitor, digamos, porque es lo que le está delimitando cuál va a ser su región crítica. Ustedes van a colocar ahí cuál es su región crítica. ¿Estamos? Profe, Sí, eh, acá se ejecuta primero el hilo 2. ¿Eso tiene que ver con el start o con el join? me parece que es con el join que le pusimos ahí, porque te acuerdas que lo cambiamos, pusimos que se ejecute primero el 2 y después el uno. Sí, a ver, por eso ahí, Pues dónde el es, gramo no me creo que acuerdo. es hilo control, creo que es. Lo ponemos Profe, al y si revés. saca los join, eso ya salían los nombres intercalados. Probemos. A lo sumo no me va a Hilo hacer. 1. Fíjense que acá es todo el ¿Sí hilo ves? 1 y después el hilo 2. No, el join está de adorno en este caso. Sí. Pero hace rato cuando pusimos el 2 primero y después el uno no, porque tú estaba el 2 y el uno, ¿te acuerdas? A ver, cambiemos. Ponga el 2 arriba de vuelta. Bueno, Sí, lo que pasa es que son Pasa tan... que el synchronizer, profe, ¿Ah? pasa que está dentro del for. Una vez que entra el synchronizer, el for Claro, está claro. dentro de eso. Y sí, el sí, hilo uno no va a salir por ahí hasta que termine de ejecutar todo ese for. sí, 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 Por eso es que lo está mostrando en ese orden. sí, ¿qué te puedo decir? Así es. Bueno, veamos algún ejemplo más interesante, ¿no? y, y Sí, puede ser que el join también sea cuando se está ejecutando un hilo y dentro del run de ese hilo, que se llame al join para que mande a otro hilo a ejecutarse y lo espere, digamos, el resultado. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, suponete en el caso de la simulación que queremos, yo siempre hablo de simulación de supermercado porque es lo común, digamos. ¿Cuál sería el primer proceso que ustedes tienen que hacer para hacer esa simulación? O sea, primero, ¿qué tienen que generar, digamos? ¿Qué cosa? En una simulación de un supermercado, digamos. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál sería el primer hilo que tienen que armar? ¿Cajero? Pero ustedes, ¿qué hacen primero? De Eh, entrada, y la Hacen salida. el pago y después van por el cajero y al último buscan el producto, o primero buscan el producto y después hacen el pago y después van al cajero, digamos. ¿Cómo serían los pasos, digamos? Eh, Primero se busca el producto. Primero buscan el producto, sería el primer hilo, digamos, y después el segundo y después El segundo sería ir al cajero. ir al cajero, que ahí se podrían colar, yo supongo que se van a colar de forma FIFO, y después, Y luego pagar. luego pagar. Bueno, ahí tienen un ejemplo, digamos, cuándo aplicarían el join, porque ustedes le darían el orden, digamos, y ahí se compartirían las variables, digamos. En este caso, generalmente cuando hacen la simulación, yo vi que trabajan mucho con vectores, digamos, y el vector es el que hace la simulación de los productos que ustedes tienen, digamos. Cuando ustedes van a comprar al supermercado, ¿cuántos productos pueden llegar a tener? Bueno, ahora es cada vez menos con Eh, esta crisis, pero, sí, pero ¿cuántos productos son? son muchos productos. ¿Y cómo hacen eso cómo hacen ese muchos? Porque no van a tener números así sueltos. Producto uno, producto 2, producto 3, producto 4. No ¿Cómo? sería producto y cantidad de stock. Claro, pero yo lo pondría dentro de un vector, digamos. ¿Entendés? Entonces, si vos compraste 5 productos, haría un vector de 5, digamos. Si compraste 3 productos, un vector de 3. Ese no sería un carrito. Por eso el carrito. Sí. O sea, yo lo haría así, digamos. Es la forma clásica de resolver el problema, digamos. Bueno, ¿avanzamos?
¿Hasta cada pregunta? Me parece que vamos bien o no vamos. Entonces, Profe, el tema del synchronizer ah, funciona entre múltiples clases o son de la misma clase nada más. ¿cómo entre múltiples clases? Porque acá estamos utilizando sobre una misma clase que sería contador hilo. Sí. Y si creamos una segunda clase, por ejemplo, contador hilo 2 y también le ponemos el synchronizer, ¿no sufriría el mismo problema o no? Si mal no recuerdo, es sobre cualquier clase, digamos. Porque es el que te permite hacer la sincronización, digamos, para todas las regiones críticas. Acuérdate que vos podés tener la variable de los hilos, se pueden compartir entre, la variable, digamos, se pueden compartir entre diferentes hilos, ¿te acuerdas? Mm. Entonces podrías sincronizar esta variable en varios hilos, digamos, al mismo tiempo, pero siempre es como que haría la región crítica, digamos, para esa variable, digamos, en el método room de cada uno de los hilos que vos tengas, digamos. Vamos hasta acá, chicos. Igual este Sí, profe. ejemplo, ustedes lo copian y lo pegan y lo prueban, después van a ver que funciona, digamos. Fíjense, el multiprocesamiento en Java dice la ejecución de varios procesos de manera concurrente o al mismo tiempo. Dice. En Java, la máquina virtual de Java gestiona el multiprocesamiento que aprovecha los núcleos de uno o varios procesadores. Ahora viene la pregunta del millón. Si yo tengo 8 núcleos y lanzo un proceso que es muy complicado, muy pesado, digamos, ¿conviene que yo ocupe los 8 núcleos? Eh, Depende, sí. ¿Por qué sí? Pues si yo ocupo los 8 núcleos y todos están ocupados al 100%, ¿voy a poder, voy a poder seguir trabajando o no? No. No, entonces muchas veces no conviene, digamos, que se utilicen todos los núcleos, digamos, porque si no, el equipo se sobrecarga tanto y después no se puede trabajar, digamos. Esta administración, digamos, no la van a hacer ustedes, la hace el manejador de hilo de Java. Fíjense, lo que sí tienen que hacer ustedes, que son el programador, deben preocuparse porque el programa se ejecute por bloques o porciones de código y poner cada tarea en un hilo de ejecución, ¿estamos? Después, ¿cómo se va a ejecutar cada hilo de ejecución? No lo van a administrar ustedes. Dice. La máquina virtual se encarga de gestionar todo esto, digamos. O sea, la tarea de ustedes es armar todo en bloques y en hilos. Después, lo que van a hacer adentro, de a qué núcleo lo van a derivar, digamos, eso no lo van a manejar ustedes. Eso lo hace el manejador de hilo de Java. Luego, la máquina virtual se encarga de gestionar todo, similar a lo que ocurre con el sistema operativo, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo. Tenemos dos tareas, A y B. Fíjense, tengo la tarea A y la tarea B, la inicio, y luego hace desde 0 hasta 100, y hace I igual a, bueno, I más 1, va mostrando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto es pesado o no? No. No. ¿Cómo se llama este? Es manejador de hilos. Entonces, digamos, manejador de hilos. Fíjense, pone 0, 1, 2, bueno, va a ser desde 0 hasta... Hay uno que terminó antes. Fíjense que acá terminó el 99 y después llegó el otro. Y están los dos compitiendo entre sí, digamos, porque están porque son dos hilos separados. Digamos, la clase manejador de hilo es un proceso sencillo que crea dos variables A y B, las dos del mismo tipo. Y la clase una tarea, un hilo, hereda, bueno, la clase tarea. Estamos disparando dos hilos. Ahora, lo hagamos más interesante. Se deben hacer las tareas de una clase que herede de tareas y se ejecuten en un hilo y a la vez programar el método room. Entonces, al ejecutarse se advierte que no se ha ejecutado la tarea A y luego la B y que aparecen desordenadas. Bueno, los números de las dos tareas se han ejecutado al mismo tiempo.
que es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Este para, ¿cuántos bucles va a hacer? Acá creo que hay, a ver, 100 millones. ¿Cuánto sería 100 millones por 100 millones por 100 millones por 100 millones? Sería 100 millones elevado a la cuarta. Un número grande, ¿verdad? Y dice, ahora va a tardar mucho cada hilo y ahora se va a notar si han usado todos los hilos o no en el tiempo que tarda, total que va a tardar, digamos, una vez que tarde demasiado o antes, o hay que pararlo antes, digamos. Entonces, por ejemplo, acá le dice, ver los núcleos donde se corrió, de los cuales, si son 4, el segundo y el tercero son los que están ejecutando las tareas A y B. El procesador trabaja al 50% aproximadamente. Fíjense, esto lo he hecho con otra máquina, digamos, con la Nobu, y ella tenía 4 núcleos y corría al 50%. Si se pusieron 2 tareas más con 2 hilos, subiría al 100%. Tienen que tener cuidado, digamos, porque si yo hago esta simulación, ¿qué podría pasar? ¿Se congela el Windows? Si se corta la transmisión ahora, ya sabemos qué pasó. Se puede modificar el ejemplo anterior cambiando el manejador de hilos para verlo al 100%, o no al 100%, ¿no? Porque depende de la cantidad de núcleos que tenga su equipo, digamos. Como le digo, yo lo probé en mi notebook que tenía 4 núcleos y llegaba al 100%, 90%. Si se pone nueva tarea, un hilo B, bueno, y luego va hacia A star, B star, C star, D star. Y si se hubieran utilizado los hilos para ejecutar las 2 tareas, el procesador había trabajado al 25% aproximadamente y tardaría mucho más en terminar. Entonces, esta es la última. ¿Qué pasa si yo corro esto? Acá es manejador de hilos B. Manejador de hilos B. ¿Cuántos hilos disparo aquí? 4. 4. Si yo tengo los 12 núcleos virtuales que le mostraba recién, ¿en cuántos núcleos se debería mandar? En 4. Probemos. Se cortan la transmisión, ya sabemos. Bueno, a ver, ven que quedó tildado. Acá. Se niega, se niega. Dicen que ahora el uso, que generalmente era un 5 o 10%, ¿a cuánto pasó? A un 60%. 60. Y ahora pero ocupa todos los núcleos, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? ¿Ah? Y porque si vos ¿Cómo se miras que sabe está eso? acá al 90% y están todos llenos, es porque se ocupó todo, digamos. Ah, no, está ocupando 1, 2, 3, 4 núcleos. Ahora 5. 5. Porque está empezando a parar, digamos. Fíjense que este me está dejando libre, este también, y él que lo que me está permitiendo hacer la comunicación con ustedes, porque si no, si tuvieran todo, seguramente no se pararía la. Ahora, Uy, qué pasa si, bueno, lo corto? está reventando un núcleo ahí. Sí, pobrecito. Pero bueno, ahora pasó, fíjense, 26, 27% ya estaba disminuyendo, ¿no? Y fíjense que bajó, digamos. Pero o sea, ustedes pueden lanzar todos los procesos, pero ¿qué es conveniente cuando ustedes hagan esta? Porque para algunos cálculos Profe, una duda. ¿ah? ¿Por qué se ejecutó 5 núcleos si eran 4 procesos? ¿Y por qué creen ustedes que puede ser? ¿Ustedes en algún momento le dijeron que se haga en tanta cantidad de núcleos? No, Entonces, ¿por qué lo hace solo? el sistema operativo gestiona eso. Sí, Los administradores de La en Java. este máquina caso más que virtual. el sistema operativo es el manejador de hilos de Java, digamos. Y bueno, el sistema operativo también administra, digamos, para que el equipo no se sature, digamos. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso de los virus hay muchos. ¿Cuáles son los?
ahí no sale el nombre, pero hay unos que no son troyanos, que son los que hacen que se ejecuten todos los, muchas operaciones en todos los núcleos y el sistema no se puede trabajar, digamos. No me acuerdo cómo se llama el nombre, tiene un nombre especial, pero, ustedes en ningún momento le dijeron que mande por cada uno de los núcleos, ¿sí? O sea, le dijeron que A vaya al núcleo uno, B vaya al núcleo 2. ¿Quién se encarga de hacer todo eso? La máquina virtual, el manejador de hilo de Java. El manejador de hilo de Java, digamos, es el que va a hacer eso. Y dice, si no se hubieran ejecutado los hilos para ejecutar las dos tareas, bueno, el proceso, bueno, ¿qué hubiera sido conveniente acá? Y este más que nada para que lo piensen, digamos, ¿qué hubiera sido conveniente? ¿Lanzar todo en un solo hilo? ¿Lanzar en dos hilos? ¿O depende del equipo que tengan? Es independiente porque al final el que gestiona eso es el administrador de Java, el administrador de hilo. Sí, bueno, pero ¿qué pasa si lo hacen esto en una Intel Celeron con un solo procesador, un solo núcleo? Creo que tienen dos núcleos, me parece. Pero, No, revienta. se va a poner lento, no va a funcionar, digamos. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea, digamos, de este jueves, digamos? Hay muchos más métodos complejos, digamos, que con el while, de Notify all, digamos, manejo de excepciones, que eso lo van a ver la semana que viene. Hoy no lo vimos, digamos. Pero hay, ¿cuántas formas de implementar hilos había en Java? ¿Cuántas formas de implementar hilo hay? Dos. Tres. Sí. Tres. Ustedes van a practicar este jueves, van a practicar, van a hacer en la práctica, van a ver de la forma más sencilla, digamos, y que deberían usar el sincronizer, digamos, lanzar varios hilos, competir entre sí, hacer tareas, digamos. Después, hay un método más avanzado, que eso vamos a ver la clase que viene, de vuelta es con el while, el notify, sería algo así como ¿cuáles son los métodos que hay en semáforo? ¿Los dos métodos? No, ¿cuáles son los métodos? Uno es inicializar El otro el white. y el otro, El otro siempre se me olvida. Era el Sí, signal. el signal. Sí, es para finalizar. Bueno, ese while y en realidad ya van a ver que no hay signal, sino que hay uno que se llama notify, pero eso lo vamos a ver la clase que viene, digamos. El ejercicio que van a hacer ahora van a ser de este estilo, digamos, así como la práctica que estamos viendo, que vimos recién, digamos, como para que empiecen a lanzar, a crear su propio hilo y ver, eh, en este caso, fíjense, ¿puedo yo hacerlo con Java permite herencia múltiple? Java no me permite herencia múltiple. Entonces, no puedo yo poner que herede Triad y que herede de otra clase, ¿no? Para ese tipo de problemas lo vamos a ver dentro de 2 semanas con Runable, digamos. Entonces, esta semana van a practicar con esto, con herencia con Triad, y la semana que viene también, digamos, utilizando algún otro método. Dentro de 2 semanas van a practicar con Runable y calculo que acá a 3 o 4 semanas van a practicar con la última forma de implementación que es con el Triad Pool Executor. Digamos que es mucho más completo. En realidad es mucho más sencillo, pero la primera vez cuesta trabajarlo, digamos, pero ya tiene muchos de los métodos que ustedes van a trabajar este jueves, digamos, y estas 2 o 3 semanas, ya la tiene implementado, digamos. Entonces, es más sencillo, digamos, lo que pasa es que al principio cuesta ver, digamos. En la última diapositiva, fíjense que está todo lo que hablamos. A ver. eh, bueno, cómo hacer multiprocesamiento, los ejemplos que vimos, digamos, están ahí desarrollados, digamos. Así que pueden probarlo, digamos, o hacen un copy-pega de la presentación que yo les voy a pasar y lo prueban, digamos. Pero la idea es que ya empiezan a crear hilos este jueves, digamos, ya en la práctica. ¿Alguna pregunta, chicos?